Muy buenas noches a todos y a todas. Un cordial saludo a esta nuestra primera webinar del 2021 en nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Universidad de Cartagena, en el mío propio. Quiero darles un saludo, un cordial saludo de este nuevo año y pedirles que me acompañen durante una hora en lo que yo llamo, vamos a hacer como un viaje al interior de la familia global, de la familia colombiana, para mirar uno de los temas que yo creo que a todos en este momento nos afecta y tiene que ver con el duelo por todo lo que hemos perdido en esta pandemia y, ¿por qué no?, aprovechar el espacio también para dejar un mensaje finalmente de esperanza, porque yo creo que dentro de este proceso, dentro de lo que hemos vivido exactamente hace un año, eh, vale la pena darle un espacio a la esperanza. Creo que entonces vamos a iniciar nuestra presentación. Eh, he querido llamar a esta conferencia o a este mensaje duelo en la familia ante la pandemia de COVID-19. Eh, yo creo que para iniciar o para entrar en materia, vale la pena recordar y honrar a los que no están, a los que hemos perdido en el curso de esta pandemia, a esos grandes amigos, familiares, eh, y yo diría los más de 61.000 colombianos que hemos perdido, que hemos dejado atrás, pero que su memoria hoy a mí personalmente me empuja a seguir trabajando, a seguir hablando, a seguir compartiendo y a seguir reflexionando, que creo que es finalmente nuestra tarea. Y por qué no, agrego, a seguir sanando, porque creo que algo más, algo que tiene que ver con esta situación que estamos viviendo todos, es también sanar nuestras heridas, sanar nuestro dolor. La pandemia yo creo que ha permitido transparentar problemas que ya estaban en nuestra aldea global y nos ha permitido a nosotros también como, en este caso, como colombianos, como latinoamericanos, ser más conscientes de lo que teníamos, de lo que tenemos y de lo que nos resta por hacer. Y yo creo que a todo nivel. Hay algo en el duelo y algo que he mirado desde, he investigado mucho porque me ha tocado muy directamente con los pacientes, con amigos y aún a mí misma, con mis personas queridas que he perdido, y es ese derecho a decir adiós. Ese derecho a decir adiós que en el duelo, que este duelo producto de la pandemia, no lo hemos perdido. El ser humano necesita despedirse y necesitamos despedir a nuestros seres queridos. Yo creo que una muerte, cuando hablamos de ella, una muerte digna, una muerte que quizás todos soñamos, es estar en su casa rodeado de los familiares y ojalá agarrando la mano de un ser querido, pero esa mano que no te ate, sino esa mano que te permita volar, esa mano que te dé alas. Y eso lo hemos perdido con la pandemia, ese derecho a decir adiós de los familiares, de los deudos, bajo eh, yo creo que baja completamente, degrada la dignidad humana. También el respeto a la cultura de la muerte. Hay una prisa sanitaria eh, que se genera. eh, yo creo que en todo caso, el hecho, me decía un paciente, es que se murió mi papá y no,
me dijeron telefónicamente que había muerto, pero no más, o sea, luego lo cremaron, yo no lo vi y me dieron unas cenizas, me entregaron unas cenizas. O sea, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Qué pasa con el duelo en la familia ante la pandemia? O sea, que hemos rupturado y que esa ruptura, porque además son protocolos que en algunos países se han revisado de pronto con un poco más de intensidad que en otros, pero que obviamente pretenden evitar el contagio, pero luego la persona dice, ¿qué es lo que duele? La dignidad, la integridad personal, el honor, la libertad. ¿Es acaso lo que nos duele perder a un ser querido o el dolor de no poderlo despedir, de no poder decirle adiós? Yo pienso que es un dolor definitivamente narcisista o es egoísta. Y no solo es un dolor tras otro. Es el dolor de la pérdida, es el dolor de, eh, llevo muchísimos pacientes diciéndome, iba a entrar a UCI, me pedía que no lo dejara, que por favor no permitiera su entrada a la unidad de cuidados intensivos. Y sin embargo, yo di la orden. En ese momento hay que sanar a esta persona, a esa familia, porque este familiar que dice sí al consentimiento informado y que dice sí a la entrada a UCI, es un familiar que queda muy cargado y queda con un sentimiento que nosotros no podemos permitir, no, y tenemos que pelearle a ese sentimiento, y es el sentimiento de culpa que se acompaña y que está presente en el duelo. Y es la culpa por lo que hice o la culpa por lo que no hice, la culpa por lo que pude haber hecho. Es un poco el recorrido del ministerio para recordar por qué se evita la realización de rituales fúnebres que conllevan reuniones o aglomeraciones de personas, etcétera. Yo creo, comparto con estos autores, donde dicen que es un escenario atípico, incluso para aquellas familias que cuentan con recursos de afrontamiento, igual para las familias que no tienen capacidad de afrontamiento, pero es algo extraordinario, ¿no? No hay funeral, no hay ritual. En, todavía en la población rural, por ejemplo, de aquí de la costa atlántica, se usan, no en pandemia, pero se usaban las 9 noches. Y las 9 noches de velorio era un ritual realmente de consagración, de integridad, de sanación. Y esto se perdió con el COVID. El ser humano es un ser que sana y crece a través de los rituales. Yo le he querido traer el ejemplo, por ejemplo, de esta comunidad, eh, la Canguama. Resulta que antes de la pandemia, ellos se preparaban para su propia muerte, participando de su enfermedad, participando en el acompañamiento, en las prácticas que hacían y en la organización de esos rituales fúnebres. En este momento no se les permite los rituales. Fíjense que es cercenar la forma de despedir, pero la forma también de recordar y honrar a los muertos. Obviamente esto deja secuelas en la memoria colectiva. Entonces decimos que estamos en duelo, no solamente por las pérdidas de cada uno de nosotros, sino por las pérdidas de esta memoria colectiva del planeta. Los rituales deben realizarse. Entonces, ¿qué decir? Los pacientes y a las personas que han perdido a un ser querido en esta pandemia, la, digamos, la consejería está orientada a que se deben realizar rituales de despedida y de aniversario del mes, de los 6 meses. Tengo una paciente muy querida que perdió justamente a uno de sus padres y ella hace un ritual bellísimo mes tras mes, un ritual con luz, eh, colocando un cirio en la mesa, todos se comparten. Es una forma de comunicarse y ella me decía, es extraño porque no lloramos. Yo le decía, es que hay muchas formas de comunicarse con los que mueren, no siempre es a través del dolor.
también se comunican como un chico que pierde a su madre en esta pandemia y él aprende a tocar piano. La mamá tocaba muy lindo el piano, una mujer mayor, y él dice, yo aprendí a tocar piano y a través de tocar el piano, yo creo que me estoy comunicando con ella. Fíjense que ese es un ritual hecho de una forma espontánea por este paciente. Eh, las misas, de acuerdo a la religión, eh, hablar en torno a la familia, reunirse, esas remembranzas, hablar del muerto. Y hay una comunidad que es la comunidad de San Basilio Palenque. Yo tuve la suerte de ir, me invitaron a un funeral de un paciente y yo veo cómo, o sea, sorpresivamente, cómo celebraban ellos ese ritual de despedida, el cajón en el centro de la sala, las personas alrededor, cada uno hablaba y no solamente hablaban del muerto, sino que hacían remembranzas, se disfrazaban cuando hizo la primera comunión, se disfrazaban cuando se graduó de primaria, es decir, aunque es doloroso, por eso el dolor, el llanto en ese momento es reparador. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando cerca a mí había una mujer que decía, mira, Pancho está seco. Y yo miraba a ver quién era Pancho y por qué estaba seco. Pensaba que era que no tenía café, secos que no había llorado. Y uno de ellos se pone de pie y se disfraza, son disfraces espontáneos, y se disfraza y resulta que el que estaba seco era el padrino del niño. Y él se disfraza de como si lo fueran a bautizar. Y claro, este hombre rompe en lágrimas. Es decir, cuando no lloran los ojos, lloran los órganos. Estas comunidades primitivas, estas comunidades sanas y tribales saben exactamente cómo hacer los rituales. Saben que la persona o todos los sobrevivientes, en este caso, todas las personas que estamos todavía en este plano, debemos llorar. Y no solamente con lágrimas, también se llora con la palabra y muchas formas de expresión. Esta pandemia y dentro de este duelo que hace la familia, yo creo que hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que nos ha recordado la pandemia la finitud, nuestra finitud. Y si esto no nos permite cambiar, aunque a veces sentimos que no estamos cambiando, sentimos que nos hemos desunido, sentimos que hay un gran egoísmo, sentimos que hay un individualismo, yo creo que a nivel de conciencia es inevitable el cambio. Aunque tú te resistas a él, yo sí creo que hay un cambio en cada uno de los habitantes del planeta Tierra, porque si nosotros recordamos nuestra finitud, si nosotros sabemos que somos mortales, nuestro plan de vida y la forma de asumir la vida, yo estoy segura que cambia. Esa palabra duelo eh, significa dolor, viene del dolus, dolor, realmente duele y es inevitable el dolor. Nos produce mucho miedo el dolor y muchas veces lo evadimos. Muchas veces no queremos hablar del ser querido que se ha ido y creemos falsamente que si no hablamos, el dolor se va a ir, pero no es así. Esta hermosa película, Coco, y esta frase tan hermosa que dice, solo se muere cuando se olvida, y yo nunca te olvido, le dice este niño a su abuela Coco. Eh, por ejemplo, cuando tenemos a un niño que está triste, al adolescente triste, y decimos, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que las dificultades más grandes ante el duelo de la familia es el duelo de los niños. Muchas veces mentimos para supuestamente, y creo que es algo que debemos evitar, mentir. Mentir porque no es terapéutico. Y mentimos para evitar que el niño sufra. Y no es así. El niño sufre y el niño sufre porque
él igualmente, al igual que el adulto, entiende la muerte y la entiende de acuerdo a la edad. Ahora lo vamos a mirar. No es lo mismo tener un hijo que ha perdido al abuelito de 4 años a tenerlo adolescente y vamos a ver cuáles son las diferencias que se establecen. Pero sí estamos seguros que podemos ayudarle a vivir el duelo de una manera más sana. Para cualquier persona, la pérdida de un ser querido es ya de por sí una situación difícil. Para los niños y niñas lo es mucho más. Y vamos a mirar qué características tiene. ¿Por qué? Fíjense que hasta el 40% de los niños en duelo pueden tener trastornos un año después de la pérdida. O sea que el duelo no tiene tampoco un final determinado. Los tanatólogos no podemos decir que este duelo va a durar 3 meses, este otro va a durar 4 meses, no. Va de acuerdo al significado del objeto perdido y va de acuerdo también a los recursos que tú tengas, a la forma de afrontar el duelo, a los mecanismos que tengas tú para afrontar la situación. Tiene mucho que ver también con los duelos previos, con la forma en que se muere ese ser querido. Fíjense que hay muchas variables, entonces ningún duelo es igual a otro. Lo que sí sabemos es que hay unas etapas, hay muchísimas clasificaciones. A mí personalmente me gusta estas etapas que se viven, que no se vive una detrás de la otra. Son todas reversibles, excepto la última. Pero la negación es la primera etapa. No podemos creer que es cierto. No podemos creer que una persona que estaba sana empezó con una gripa y no podemos creer que esa persona se desaturó, fue al hospital, se intubó y esa persona perdió la batalla. Es en pocos días y no lo podemos creer y todavía pasa mucho tiempo y nos despertamos y decimos yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, o sea, es algo que es aparatoso, es algo que nos quita a los seres queridos de una forma voraz, es un virus absolutamente voraz. Por eso es tan importante dentro de la cuña que yo puedo colocar aquí, es seguir cuidándonos, cuidarnos y cuidarlos, cuidarnos entre todos, y las medidas de bioseguridad, eso es lo que a nosotros definitivamente nos va a hacer que ganemos la batalla. Luego de la negación, la rabia. ¿Por qué? Rabia contra el sistema de salud, rabia contra las creencias, rabia contra la misma persona, el mismo ser querido que se ha ido. ¿Por qué se fue? Yo le dije que se nebulizara, yo le dije que se tomara la vitamina D, no se la quiso tomar. Es decir, siempre estamos buscando culpables, pero es un poco para sanar la rabia, es un poco para disminuir esa rabia. Y luego la tristeza. Y hay horas del día en que la tristeza, como me decía una señora, me decía, doctora, hay momentos en que la tristeza se me alborota. Y es cuando en la mañana y en la noche, y es así, está descrito y tiene que ver con el ciclo circadiano, tiene que ver con el ciclo nuestro, de nuestro material bioquímico. En la tarde, el ocaso ahí está tan triste como la forma como declina el sol y la mañana. Son momentos de mayor tristeza, aunque puedes tener tristeza en cualquier momento del día. Eh, Luego hay una negociación. Esa negociación, ya la persona se está aproximando a la aceptación cuando dice, bueno, por lo menos no sufrió, por lo menos estaba dormida, por lo menos estaba sedada. También muchos pacientes me preguntan, doctora, pero de verdad no sufrió, no sufrió en absoluto. Eh, Fíjense que estas etapas del duelo todas son reversibles. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo estar en tristeza y a la media hora estoy de nuevo en negación. Es circular, la única que no tiene reversa y es hacia donde queremos conducir nosotros a todos los pacientes que acompañamos, a los familiares, conducirlos a la aceptación. Cuando el duelo llega a la aceptación, el duelo ha sanado. En ese momento, ¿qué nos está pasando a nosotros? Nos está pasando que tenemos duelos complicados y un poco se los he dicho ya. ¿Por qué? Porque las familias están expuestas a muchos factores de riesgo. Por mencionar dos, se encuentra, por ejemplo, relacionado con factores que son situacionales de la muerte.
donde se debe afrontar la pérdida, por ejemplo, como les decía, súbitamente, con mucha impotencia, con mucha culpa, no, cómo no entré al hospital, cómo no lo acompañé. Entonces aquí hay otro componente que yo quiero agregar y es la soledad. Se muere solo ante el COVID-19. Es una muerte en soledad y eso nos acongoja muchísimo. Eh, Cuando recuerdo a mis amigos que he perdido en este tránsito y los imagino hablando con uno, especialmente hablando con la esposa, me dice, yo todavía no me reparo de saber que estuvo solo. Y, y claro, es eso hace que nosotros nos produzca mucha impotencia y finalmente el no haber estado junto a, a esa persona para despedirla en el momento de la muerte, del deceso. Y hay otro factor que lo he tomado textualmente, el segundo factor de una publicación de la UIS, me encantó mucho. Dice que el segundo factor se asocia con la falta o la limitación de apoyo social que propicia el tener que asumir en soledad el dolor y la tristeza del fallecimiento, limitando las posibilidades para reconocer la realidad de la muerte. Claro, es que en el velorio, en la funeraria, se expresan sentimientos. Cada vez que alguien te abraza, se rememoran los recuerdos, se habla de la persona. Entonces tú puedes compartir tu dolor con los demás. Y al no poder establecer ese espacio presencial, no virtual, para para recibir apoyo y solidaridad por parte de las personas que conocieron al difunto, algunos en medio de rituales religiosos. Esto es común y esto agrava el duelo, es decir, produce un duelo complicado. Le tenemos mucho miedo a la muerte. Y yo creo que también nos enseña la pandemia una cultura de vida diferente, una cultura de muerte. Nos enseña que la muerte es inherente a la vida, que está contenida y es un aprendizaje también para nuestros hijos. Sabemos que todo nace y muere al tiempo. Yo creo que después de esta pandemia, el concepto también muerte y el concepto vida va a cambiar. Vamos a entender que ese ciclo sin fin es un ciclo que lo importante es que la vida continúe y que el abuelo nunca muere, porque el abuelo queda vivo en los recuerdos, el abuelo queda vivo en el DNA de sus nietos. Y entonces cuando entendemos eso, conocemos realmente lo que es la eternidad. Hay otras pérdidas distintas a la muerte, que son lo que se ha perdido en esta pandemia y lo que hemos dicho que ha perdido el niño, que ha perdido la niña, el adolescente. Muchos me dicen, un adolescente me dice, ya se me fue el novio. Era tan virtual la cosa que se aburrió. Y yo le dije, tú también te aburriste. Y me dijo, bueno, también. Digo, los dos se aburrieron de la virtualidad. Se pierde mucho, se pierde la vida anterior, se pierde la libertad. Estas son frases de pacientes. Uno me dice, se llevaron a mi abuelita para el hospital y no la volví a ver. Mi tito dice que está en el cielo. Otros niños dicen, extraño mi colegio. Todavía seguimos el colegio virtual. Un niño, la mamá le dice, vamos a celebrar el cumpleaños de tu amiguito. Y el niño se asoma y ve el computador y dice, no quiero ir a ese cumpleaños. Yo quiero ir a uno de verdad, verdad. Entonces las pérdidas en todas las edades, se pierde el parque, se pierde la posibilidad de abrazar, de tocar, de mirar a los ojos. El adolescente dice que él necesita como techo el cielo y se siente atrapado, prisionero, y tratan de escapar a través de la virtualidad. Entonces tenemos, por ejemplo, tengo una niñita que está en una ciudad de Colombia que acaban de colocar medidas de nuevo de restrictivas y los papás inmediatamente la confinan porque la ciudad es como aumento de casos y ella me decía, hablando con ella virtualmente, me decía, de nuevo,
Yo no estoy, no, no es que ya había pasado. O sea, claro, esto nos produce mucho desconcierto. Eh, Como dice este niño, esto es un asco de clase, esto no está funcionando. Es un drama para la familia. Dentro de todo este duelo es un drama sentar a un niño frente a una pantalla a aprender. Yo no lo he podido hacer con mi nieto, no lo he logrado. Tiene 5 años. No sé si ustedes magistralmente pueden hacerlo. No lo he logrado y no hemos usado medidas coercitivas. Entonces no se puede obligar a un niño a sentarse frente al computador. La vida no es en un computador. Nos volvemos esto. Entonces, el trabajo en casa, el trabajo en casa que nos lleva a mayor estresor. Si hay más estrés, hay más cortisol y hay más ansiedad y se produce crisis de pánico. Entonces, está haciendo de las suyas este virus. Nos enfermamos. Miren, yo no sé cuántas veces, no llevo cuenta, pero las personas que me han dicho que se han hecho pruebas de COVID porque les duele la garganta. Mitad del país le duele la garganta los primeros 15 días y la otra mitad los últimos 15 días. Es decir, el cuerpo empieza a hablar, cansancio. El solo confinamiento, el solo saber que no podemos ir a los sitios donde íbamos, el solo hecho de saber que no nos hemos vacunado, que estamos a expensas de que eh, llegue la vacuna, por lo menos en Cartagena es un proceso que está relativamente lento. Y, y decimos, nos sentimos afiebrados, el confinamiento produce todo esto. Ya sabemos por qué, el aumento del cortisol. Entonces es importante que reconozcamos que estamos en duelo, porque los duelos son liberadores. Saber que estoy en qué etapa, saber y no mentir, no mentirme tampoco, saber que estoy allí. Es importante el acompañamiento, por ejemplo, a los niños. El acompañamiento debe orientarse hacia cómo evitar que esa pérdida se convierta en un impedimento para el desarrollo del niño. La elaboración del duelo se halla directamente vinculada con los medios de contenido emocional y las capacidades de resiliencia. Aparece esta palabra que yo creo que ha sido demasiado usada en este tiempo. Sin embargo, yo no me canso de usarla porque creo que es esa capacidad que tenemos de renacer a pesar de la adversidad. El planeta nunca se había visto en una situación global hasta creo que después de la Segunda Guerra Mundial, nunca, en una situación de estrés colectivo. Y yo creo que la resiliencia es la salida. Entonces, cómo se favorece, por ejemplo, el duelo en niños, niñas, adolescentes y adultos? Permitir que todos expresemos nuestros sentimientos. Yo sé que hay hombres escuchando y les digo, miren, los hombres son los que peor duelo hacen, se quedan callados. Por favor, señores, empiezan a darse permiso para hablar, para decir que están tristes, porque eso es jugar a la fuerza, jugar al que cuida, al que no llora. Esto no nos sirve, no nos está sirviendo. Es expresar los sentimientos, decir estoy triste, lograr que los niños o los familiares se sientan acompañados, enseñar a través de cuentos, hay un cuentecito que yo he mandado mucho en las redes, sobre todo a través del WhatsApp, y es un cuentito sobre la tristeza, y es muy icónico porque tú abres la puerta y la tristeza entra, y tú la dejas entrar y ella está en todos lados, a tu lado siempre. Y tú hasta te vas acostumbrando a ella, pero un día se va. Ella no se va a quedar todo el tiempo, un día se va. Y sabemos que ella va a estar allí solamente temporalmente. Hay que afrontar los sentimientos de rabia, de dolor, de la misma culpa. Yo a veces le digo a los pacientes, permítete todos los sentimientos. El único que no quiero que te permitas es el de culpa. La culpa atrasa el duelo. La culpa no permite que tú llegues a la aceptación. La culpa, y muchas veces la culpa se presenta como buen ente femenino sorpresivamente. Tú no la esperas y ella entra. Y es juguetona.
se esconde, tú crees que ya no está y ella vuelve a estar. Siempre estamos explorando culpa. Yo siempre exploro culpa y le digo, ¿y cómo te sientes? A veces les digo al paciente directamente, ¿y te sientes culpable? ¿Te sientes culpable por algo que no hubieras hecho o que hubieras hecho? No ligado a la enfermedad ni a esta pandemia. Claro, el paciente dice, sí, yo me acuerdo que hace 2 años mi viejo quería un helado de vainilla y yo dije que estaba muy cansada y yo no se lo llevé. Hombre, no se lo llevaste porque estabas cansada, tienes que validarte y afrontar tus sentimientos. Tienes que estar cansada y no llevárselo. Pero ahora me hace tanta falta. Sí te tiene que hacer falta, pero eso no da derecho a que nos esclavicemos entonces por el otro. Sí, uno también tiene ganas a veces de ir y de no ir, inclusive de ir a visitar y de no visitar. Explicarles a los niños, a los adolescentes y a los adultos lo que está sucediendo. Usar metáforas. eh, la metáfora, por ejemplo, de la mariposa. Un niño me preguntaba qué era morir, cómo era morir. Entonces, hay una metáfora muy linda que es ponerse un guante en la mano y decirle al niño, mira, es así como se muere. Quitas el guante y el guante eh, eh, lo elevas, obviamente, dependiendo la creencia, ¿no? Porque es necesario saber qué creencia tiene el paciente para elaborar la metáfora. Si el paciente es católico, pues cree en el cielo, entonces el guante va al cielo y la mano sería el cuerpo que queda. Hablarle también de la oruga, de la mariposa, cómo la oruga se convierte en mariposa, es una metáfora muy hermosa para hablar de la muerte. Mostrarle que la vida y la esperanza pueden estar. Entonces, yo, así como les he dicho que agrava el duelo, hay factores que favorecen el duelo, las despedidas, ya es un poco reforzando lo anterior, rodearse de familiares y amigos, el juego en los niños ayuda mucho. Y el juego en los adultos, jugar, jugar. Acuérdense que jugar no es solamente un patrimonio de la infancia. ¿Y qué lo agrava? Las huidas, la persona que huye, que no quiere hablar del tema, cuando la muerte es súbita, como le decía, lo mismo las despedidas. Voy a pasar y me voy a detener en aras del tiempo porque son 45 minutos que voy a hablar eh, para darles 15 minutos de preguntas. Entonces, me quiero detener en como en lo más puntual y esto es puntual porque es diferente, les decía al principio, la forma de ver y comprender el duelo según se va avanzando la edad. Eh, Hay algo importante, por ejemplo, acompañar a los ancianos en el duelo y acompañar a los ancianos que tienen algún tipo eh, de generación, si lo podemos decir así, de cognitiva o de disminución cognitiva o un Alzheimer, no sé, no le pongamos nombre, pero ancianos con los que nos cuesta a veces comunicarnos por su déficit. Entonces, a veces decimos, ¿cómo le hablamos que se murió el hijo? ¿Cómo le decimos? Miren, ante la muerte hay momentos de lucidez y las personas por muy perdidas, en el momento en que se emocionan, tienen lucidez. En el momento en que reciben un abrazo, muchas veces no tienes que explicar nada, sencillamente a ese viejo abrazarlo y él se sintoniza. Es la sintonía que tiene y que debe haber entre el profesional que está ayudando a la familia en duelo y la misma familia. Yo creo que si nos sintonizamos, nos va a ir muy bien. En los lactantes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con ellos? El concepto muerte no existe. Un lactante no tiene la comprensión de muerte. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Le hace falta la madre o el padre porque le hace falta todo lo que era los hábitos, el olor de los padres, los cuidados. Entonces es necesario un sustituto, una persona que tenga ese rol.
Y ellos hacen su duelo igual, hacen su duelo con irritabilidad, pérdida del apetito, a pesar de que el hecho de extrañar tanto que muchas veces decimos a los padres y sobre todo a las madres que no se ausenten demasiado tiempo de sus hijos cuando son pequeños, antes del primer año de vida, porque el niño desconoce y lo siente como, si, como un abandono, es lo que se produce. Entre los 3 y los 5 años ellos empiezan a creer que la muerte es reversible, que es como las tiras cómicas, como el correcaminos que lo aplastan. Bueno, el correcaminos de mi época ya no hay correcaminos. Eh, luego, él considera, muchas veces el niño a esta edad, él cree por su egocentrismo que la muerte es un castigo. Y algunos niños, porque también tienen a esta edad un pensamiento animista y mágico, ellos pueden creer que ellos ocasionaron la muerte del abuelo. Eh, la niñita de 5 años que la abuela la reprende y la niña le dice, te odio y quiero que te mueras, en un ataque de rabia, pero además la mamá me decía que era como si estuviera repitiendo el guión de una película. Y parece que sí, estaba repitiendo un guión. Esta abuelita muere y la niña, no se hace intervención sobre la niña, hay que hacerla aunque la niña no manifieste. Decirle, la abuelita no murió porque tú dijiste que ojalá muriera la abuelita. No fue por eso. O sea, hay que trabajar con los niños este pensamiento mágico que tienen. Los niños sienten las emociones que tienen los adultos. No, es que no le dijimos nada, no le dijimos que el papá ha muerto. No le queremos decir, doctora, lo llevamos donde la tía. Ah, no, por favor, no, no más. Los niños son sismógrafos de emociones. El niño sabe, miren, los niños se vuelven irritables cuando los adultos estamos irritables. Los niños se vuelven ansiosos cuando los adultos estamos ansiosos. Entonces el niño se vuelve, y decimos que es travieso, que no puede dormir, que está desorganizado en la rutina, va a bañar y tiró el jabón. Y mirémonos cómo estamos nosotros los adultos. Ya en la edad escolar el niño empieza a comprender las diferencias entre vivir y no vivir. Ya concibe la muerte como real, el escolar. Y el adolescente, aquí hay algo importante porque tiene el adolescente el concepto de muerte muy similar al del adulto. Sin embargo, ellos niegan su propia muerte, porque el adolescente, a pesar de que tiene el concepto metafísico de la muerte, él cree que van a morir los otros y no él. Su egocentrismo no le permite creer que va a morir. Por eso el duelo en el adolescente es un duelo que hay que revisar con cuidado. Ellos sienten que no les va a pasar nada, aunque vayan en la moto, sin el casco, porque ellos creen que son inmortales, porque obviamente el mismo cuerpo les manda un mensaje de inmortalidad a los adolescentes. Ese crecimiento rápido, esa fuerza, lo vivaz que son, los soñadores. Los adolescentes sienten las pérdidas y las procesan en silencio. Ojo a esto. Las personas que tengan hijos adolescentes, familiares adolescentes, ellos no muestran las emociones. Muchas veces la tristeza la muestran con episodios de rabia. La tristeza en el adolescente se manifiesta con rabia, no lo olviden. Se aíslan, se meten en su madriguera, que es su cuarto, y muchas veces otros están desafiantes. Uno niño en estos días eh, muy desafiante y yo le pregunto, ¿qué es lo que te duele? Se quedó mirándome y virtualmente estábamos hablando. Además, el hijo de una gran amiga. Ella me dijo, habla con él a ver si tú puedes, Carmen, porque yo le dije, ¿dónde te duele? ¿Qué es lo que te duele? Me miró desafiándome y nada, no pudo. Rompió empezó a llorar allí.
Fíjense que esa sensación de desafío mm, es una máscara. Algunos dicen es un asco de mundo, he perdido todo, y el adolescente tiene mucha desesperanza. Muchas veces después de la pérdida hay insomnio, el temor a que se produzcan otras pérdidas. Y esto no solamente es para los niños, también para los adultos. La familia toda queda lo que nosotros llamamos una familia que está como resentida, es como frágil. Entonces la otra persona tiene un dolor y ya los demás sienten que es una apendicitis, que es una peritonitis. O sea, hay mucha hipervigilancia hacia los síntomas porque se tiene miedo y se tiene miedo a la propia muerte. Niños y niñas y adolescentes, como les decía, un poco haciendo manifestaciones físicas, crisis de pánico, no puedo respirar, siento que me ahogo. eh, y muchas veces, yo creo que lo debemos decir porque tenemos un enemigo que está allí. Miren, es lastimoso, pero ha aumentado el maltrato infantil con el confinamiento. Ha aumentado y sabemos por qué ha aumentado el maltrato. Muchas veces el niño está con el agresor sexual confinado y ha aumentado el suicidio en adolescentes. Entonces, es como alertarnos, es como no solamente para nosotros, sino también para transmitirlo, porque yo creo que esto debe ser algo que se debe convertir en una voz, en una gran voz. Es estar allí, saber que no, de la puerta hacia adentro hay una cantidad de aspectos que no los vemos. Para garantizar la reparación de la pérdida y seguir creciendo constructivamente, se necesita una unión de las propias características del niño, la niña, y de su fuerza y resiliencia, y el apoyo social y afectivo de otros. Se sana con el afecto, el amor sana, el atender a esta persona que está triste, el ver la tristeza del otro. Esto lo hemos dicho ya, que por protegerlo lo que hacemos es que lo aislamos y a veces como adultos no sanamos los duelos y los arrastramos y vamos por la vida, por ejemplo, muchas veces siendo huérfanos con padre vivo. Las pérdidas económicas no se superan y hay mucha pérdida económica para el planeta y nosotros estamos en una de las regiones más afectadas desde el punto de vista sociopolítico, América Latina. ¿Qué decirle de la ciudad donde estamos? Cartagena, la segunda ciudad tugurial de América Latina. El 70% de la población vive en pobreza extrema. Y sabemos que hay unas pérdidas económicas eh, bastante importantes. Minimizamos el dolor y es necesario sanarlo. Es necesario que nos sanemos nosotros como adultos para sanar nuestra historia y la historia de nuestros sucesores. Si yo sano, mis hijos serán sanos. Muchas veces no se metabolizan las pérdidas a lo largo de generaciones. Yo a veces me he puesto a pensar qué le contará mi nieto chiquito de 5 años o mi nieta mayor, qué le contará a sus hijos sobre esta pandemia. ¿De qué manera lo contará? ¿Qué será historia para ellos? Muchas veces hay familias que quedan hipotecadas por duelos imposibles, heridas que se abren a cada momento detrás de un esfuerzo, pérdidas tempranas, traumas y abandonos en un momento de la vida donde lo que se afecta son los cimientos mismos del psiquismo. Por ejemplo, esto es algo que cuando le decimos, muere el abuelo, le decimos al niño, es que es extraordinario el parecido físico con el abuelo. Eso puede ser una salida, pero también puede ser una tumba. Es no comparar. Esto no es necesario hacerlo. No podemos someter a los niños a seguir historias que no son de ellos, que no son sus propios guiones.
Muchas veces el niño no puede preguntar, muchas veces no se puede consolar, no puede recurrir a un adulto, porque siente que los padres o cuidadores están más tristes que él. El niño intenta buscar la ayuda, pero se percibe que sus preguntas angustian a la madre, angustian al papá, y el niño hace algo, no lo olviden, el niño protege al adulto de ese dolor. Yo le digo a los niños, le digo a los adolescentes, no importa que papá llore, no importa, tus papás están para cuidarte a ti. El niño tiene, son lealtades invisibles. El niño es leal a los padres. Y dentro de estas lealtades hay todos los temas que ustedes quieran en puericultura, pensando en estas lealtades. Muchas veces en las mismas decisiones, en los padres separados, si el niño va el domingo con el papá, sí o no, entonces mira a los dos, al que está en la puerta. O sea, el niño está siempre inmerso en estas lealtades. Algunos padres creen que el recuerdo y la palabra sobre el dolor causa más dolor, desconociendo que la falta de palabra a un dolor es lo que más duele. Hablen de los muertos. Y ya tenemos que abrirnos a esta nueva historia, porque vivimos historias muy duras. Yo las viví de niña, donde no se hablaba del dolor. No, es como si lo que no se habla no existe. Y no, esto produce mucho más dolor. Maya Angelou. Maya Angelou es una escritora norteamericana, afrodescendiente, una mujer icónica. Maya Angelou dura 7 años sin hablar porque ella es sometida a abuso sexual y habló, y linchan al agresor, y ella piensa que cuando habla produce muerte. Y Maya Angelou dice, no hay agonía más grande que la de cargar una historia no contada dentro de ti. Cuéntala, habla. Les decía que no hay un punto final delimitado en el duelo, pero se puede deducir que ha concluido cuando el dolor intenso da paso al recuerdo afectuoso y tranquilo del pasado. Ahí sabemos que el duelo se acabó. No es olvidar a la persona, es cambiar el sentimiento. Ya no hay dolor y en lugar de ello hay un recuerdo amoroso, afectivo, es calmado. Y lo podemos hacer, porque siempre podemos convertir una herida en obra de arte. Ese cuentecito que con el que casi ya termino, ese cuento de aquel rey que quería conocer el secreto de la felicidad y le dijo a sus súbditos, el que me traiga el secreto de la felicidad tiene la mitad del reino. Y todos fueron a buscarlo y todos fracasaron. Nadie le dio al rey el secreto de la felicidad. Y un niño del lugar hizo una audiencia con el rey y llegó ante su majestad y le entrega un papel envuelto, enrolladito, y le dice algo al oído. El rey llora, se mete, se encierra en sus habitaciones y a los 3 días sale y ya la corte está preocupada y a los 3 días reúne a la corte y le dice, tengo el secreto de la felicidad. Y le dice al abogado, y entrégale al papá de este niño la mitad del reino. Y les muestra a la corte algo tan bello como lo que ustedes tienen allí en la diapositiva. Es 3 palabras, le entrega al niño. Esto también pasará. Y lo que el niño le dice al oído es, cuando estés abrumada, cuando estés triste, cuando sientas que el dolor te traspasa, recuerda que esto también pasará. Y cuando estés feliz, disfrútalo. Cuando te eh, estés absorta contemplando un pájaro, un paisaje, un niño, disfrútalo, porque esto también pasará. Y voy a terminar la conferencia con este cuento, que es un cuento de Eduardo Galeano. A mí me encanta Eduardo Galeano, y este cuento en especial me encanta porque es un grito de resiliencia, es un grito de esperanza, y se llama La historia de la resurrección del papagayo. Dice, el papagayo se cayó en la olla que humeaba, se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La naranja se desnudó de su cáscara
y se le ofreció de consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó. Del muro se desprendió una piedra, el árbol inclinado sobre el muro se estremeció de pena y todas sus hojas se fueron al suelo. Como todos los días, llegó el viento a peinar el árbol frondoso y lo encontró pelado. Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga. La ráfaga abrió la ventana, anduvo sin rumbo por el mundo y se fue al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido y viendo el cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras. El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin el hombre recuperó el habla y contó que el papagayo se había ahogado y la niña había llorado y la naranja se había desnudado y el fuego se había apagado y el muro había perdido una piedra y el árbol había perdido las hojas y el viento había perdido una ráfaga y la ventana se había abierto y el cielo se había quedado sin color y el hombre sin palabras. Entonces el alfarero reunió toda la tristeza y con estos materiales sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que brotó de la pena tuvo plumas rojas del fuego y plumas azules del cielo y plumas verdes de las hojas del árbol y un pico duro de piedra y dorado de naranja y tuvo palabras humanas para decir y agua de lágrimas para beber y refrescarse y tuvo una ventana abierta para escaparse y voló en la ráfaga del viento. El papagayo renace en las palabras de Eduardo Galeano y están basadas estas palabras en una leyenda del noreste brasileño, de la pena, de las pérdidas causadas por su ausencia, surge nuevo el papagayo de las manos del alfarero, como debe ser, como fue, como nosotros, como mis palabras hoy para ustedes. Muchas gracias por escucharnos y escucharlos a continuación. Pero hay varias preguntas. Voy a ir dándole paso a casi como reunirlas en una. Si hay algo así, hay una pregunta, ¿cuál es la mejor manera de contarle a un niño sobre la muerte de un ser querido? O sea, yo creo que un poco hablé sobre el tema y hablé sobre el tema cuando eh, les he dicho que el niño debe estar. Y la contrasto con otra pregunta donde eh, me hablan la presencia del niño, sí o no, en los rituales, o la presencia de un niño en el caso de que haya funeral. Eh, Siempre tenemos que pensar en que a los niños hay que hablarles con la verdad. O sea, la mentira no es posible. Y no son mentiras piadosas, como siempre decimos, sino formas piadosas de decir la verdad. Entonces, tenemos que buscar esa forma piadosa, esa forma sana de decir la verdad. No separar al niño del ambiente de duelo. El niño debe estar acompañado de un adulto que lo sostenga. El adulto significativo. Muchas veces no puede ser la mamá si la mamá está abatida, o no pueden ser los padres si están abatidos por la muerte de un ser muy cercano, pero sí puede ser una tía, puede ser un familiar cercano, es decir, no descuidar a los niños, porque el niño está muchas veces perdido ante una situación que tampoco comprende, y luego hablarle, decirle lo que está pasando, decirle por qué la mamá llora, por qué el papá está llorando, decirle que les duele muchísimo que el abuelo se haya ido, que el abuelo haya muerto, el niño va a hablar, o sea, propiciarle también el uso del lenguaje al niño y decirle cosas como hay árboles que duran muy poquitos y hay árboles que duran muchos años. El abuelo duró algunos años, bastantes años, y hoy fue el momento para el abuelo. El niño sigue preguntando, muchas veces el niño dice, ¿dónde está el abuelo?
decirle el cuerpo del abuelo y va de acuerdo a las creencias. Por eso es tan importante saber las creencias de la persona que, pues, si la persona que hizo la pregunta no conoce las creencias, no las expresa, pero pues imaginemos que sea una persona no religiosa para no entrar en conflicto. Y sencillamente le va a decir dónde está el abuelo. Decirle, mira, al abuelo le pasó como este cuentito. Y hay un cuentito muy lindo que les recomiendo a todos y a la persona que hizo esta pregunta, que se llama eh, El árbol o una hoja llamada Freddy, de Leo Buscaglia. Freddy es una hoja y se le dice al niño, se le cuenta al niño el cuentito de Freddy la hoja, de Leo Buscaglia, que es un cuento muy significativo porque es una hojita que está con todos sus amigos en el árbol y la hojita al lado de ella estaba el más sabio de todos. Y todos disfrutan el verano, los niños en el parque, y siempre esta hojita era muy preguntona, Freddy. Y Freddy le pregunta a Daniel, que es el más viejo de todos, le pregunta, ¿y por qué estamos en este árbol? Y Daniel le dice, esa es nuestra finalidad. ¿Y qué es una finalidad? Y le dice, finalidad es algo que debemos hacer por la vida, para lo que hemos venido aquí al mundo. Y de repente empieza el otoño y las hojas empiezan a desprenderse, pero antes de desprenderse cambian de color. Y Freddy dice, ¿por qué están cambiando de color? Y Daniel le dice, es el otoño. Hemos dado la cara de distintas formas al sol, aunque estemos en el mismo árbol. Y empiezan a desprenderse. Y él pregunta, ¿qué es eso? Y él le dice, es lo que los humanos llaman morir. Yo no quiero morir, dice Freddy. ¿Tú vas a morir? Le pregunta a su gran amigo. Y Daniel le dice, un día voy a morir. No quiero morir. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Si finalmente vamos a caer y morir, no le veo sentido a esto. Y Daniel le dice, sirve para nuestra finalidad, la hemos cumplido. Y una mañana, muy temprano, cae Daniel y Freddy queda en la hoja solo, en la rama queda solo. Y dice, yo no voy a morir, queda agarrado a la rama. Y empieza el invierno, empieza a caer la nieve y hace mucho frío. Y hay una ráfaga de viento que desprende a Freddy. Y Freddy por primera vez contempla el árbol todo y ve que hay algo más importante que las ramas, que es todo el árbol. Y cae en un montículo de nieve, no le dolió. Pero Freddy no vio, no pudo ver que esa hoja seca que era él, al igual que las otras hojas, se habían convertido en un abono para que el árbol absorbiera y empezara el coqueteo de nuevas hojas que iban a continuar en el verano. Es el ciclo sin fin. Es decirle al niño, el abuelo está en todos lados. El abuelo está en tu piel también porque fuiste formado de la piel del abuelo, pero también está en tu recuerdo, en tu corazón. Nosotros hicimos una pequeña encuesta eh, sobre muerte, no ahora con la pandemia. Mire, encuestamos más o menos unas 300 personas y habían varios ítems y el ítem que estaba más presente en cuanto al miedo a morir no era el miedo a morir, habían dos frecuentes. El primero era el miedo al olvido y el segundo era el miedo al dolor producido por la muerte. De las cosas a las que le tememos es al olvido. Por eso queremos siempre ser y estar en la remembranza. Por eso es tan importante que no olvidemos a nuestros muertos. Por eso esa película Coco es una película tan representativa de lo que es la memoria. La memoria es necesaria y este acto de hoy es un acto de memoria. El que ustedes estén aquí, el que estemos compartiendo y el que estemos iniciando
nuestras iniciativas pedagógicas con estos espacios, con duelo, con muerte, yo creo que ya es un homenaje para la memoria colectiva y para honrar a los que se han ido, porque igual se quedan, igual nos empujan. Nosotros sencillamente somos como una llama olímpica. Esa es otra metáfora que yo les coloco. Yo les digo, tú quedaste, tú llevas la llama olímpica ahora. Una pareja que muere el esposo, no tienen hijos, y ella queda sola. Me dice, yo digo, tú tienes la llama ahora. Tú vas a correr por él y por ti. Y también vas a correr posiblemente en algún momento solo por ti, que también significa correr por él. Esas carreras de relevo, ese relevo ante la vida, pero sobre todo saber que no vas a ser olvidado. Entonces, por eso considero que es un homenaje que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Yo no quiero abusar del tiempo, sí, ya son las y 33. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues Sí, doctora, recuerda que teníamos una hora. sí, ya está. Yo creo que con esto finalizamos y encierra eh, este aporte final, encierra las preguntas que están allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia, por su paciencia, por sus preguntas. En nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Universidad de Cartagena, en el mío y en el de todos los que están detrás de cámara ayudándome, que a mí que ya es bastante difícil. Eh, Todas estas personas que pacientemente han permitido que esta producción se dé. Muchas gracias, que tengan una bonita noche.